¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la economía de Estados Unidos bajo Trump con otra notable invitada, Ana María Aragonés, catedrática de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, desde Ciudad de México. Ana María Aragonés, una cálida bienvenida al programa. Hola, muchas gracias, encantadísima de estar aquí. Ana María, tu lectura hasta el momento de los anuncios de la economía de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Pues mira, a mí me parece que en realidad muestra bastante claramente que Estados Unidos está en declive hegemónico. O sea, en realidad me parece que después de la crisis del 2008, que entramos en una crisis del modelo neoliberal, y en realidad las propuestas que están saliendo es una crisis muy larga, es una transición muy larga, que no acabamos de ver claro cuál será el nuevo modelo de desarrollo. En realidad las propuestas hasta ahora han sido muy en el nivel de profundizar lo que ha sido el modelo neoliberal que entró en crisis, y en realidad las propuestas son de la derecha, de la ultraderecha, que yo en realidad considero que son de tipo realmente fascista. Entonces, las propuestas que nos está haciendo ahora Donald Trump, él pretende realmente gobernar a través de las órdenes ejecutivas. Y si uno analiza lo que son esas órdenes ejecutivas, en realidad es como entrar en una guerra. O sea, pensar que es una guerra, que es una guerra económica en el sentido de que le va a poner aranceles a todos aquellos que considere que no van correctamente con lo que él personalmente decida. Él, que es un presidente, además, que es un delincuente convicto y es presidente de Estados Unidos. Pero dejando eso atrás, en realidad lo que está pretendiendo es una guerra comercial por un lado, ¿no? Está rompiendo con prácticamente todos los diques que son regulatorios, o sea, pensando que, por ejemplo, se sale del Acuerdo de París, cuando hay un cambio climático, que es una cosa que él está viviendo en su propio país, con lo que está pasando en Los Ángeles, por ejemplo. Es una cosa gravísima que tiene que ver con cambio climático, y se sale realmente de esta cuestión de los acuerdos de París, del cambio climático. Si quiere salir también de la Organización Mundial de la Salud porque está en contra de las vacunas. Es decir, hay un retroceso verdaderamente muy terrible. Y entonces realmente él quiere este declive, que lo están sintiendo porque en realidad Estados Unidos está en declive hegemónico. Piensa que haciendo este tipo de cuestiones que son una guerra comercial puede, como él dice, ¿no?, volver a América great again, ¿no? Que eso realmente no se hace así. ¿Cuál ha sido, desde mi punto de vista, el problema fundamental? Es que ha sido manejado realmente ese país desde hace muchos años por el complejo industrial militar. Estamos siempre en guerras, es decir, Estados Unidos tiene siempre digamos, como un enemigo a quien vencer. Y en este momento lo que hemos visto en realidad es que se ha destruido prácticamente Medio Oriente, que tenemos a un señor genocida, Netanyahu, que está destruyendo Palestina, que, o sea, todo ese tipo de cosas, y en realidad no hay quien pare eso. Esas son las cosas que estamos enfrentando. Una situación realmente muy catastrófica, y que sigue, por ejemplo, Estados Unidos aplicando sanciones a quien le da la gana. Hay el 26% de los países del mundo sufren esas sanciones unilaterales, ilegales, draconianas, porque le parece mal. O sea, Estados Unidos es la manera como castiga a los países que intentan salirse realmente de la situación gravísima en la que estamos viviendo. Estamos en una crisis muy terrible, una crisis realmente digamos, muy desastrosa, ¿no? Y eso lo que está planteando ahora es continuar profundizando la crisis. Es decir, las propuestas de la derecha, de la ultraderecha, en realidad son realmente manejar digamos, un modelo, profundizar un modelo neoliberal que nos ha llevado a una cuestión espantosa, porque en realidad hay millones de seres en hambre, hay una desigualdad como nunca había pasado. El 1% de los ricos están manejando al mundo. Eso es lo que no podemos realmente continuar. Y la propuesta de Donald Trump es
realmente romper con todos estos diques que más o menos nos habíamos dado. Es decir, cuando nosotros vemos qué es lo que está pasando en el Consejo de Seguridad, que está permitiendo que se esté masacrando a los pueblos y no pasa nada por la constitución que tiene esa Naciones Unidas, que tiene que cambiar muchas cosas, en realidad me parece que es un momento muy, muy complicado. ¿Y qué puede esperar, Ana María, qué puede esperar América Latina de la llegada de Trump? Pues imagínate, América Latina es una cosa terrible. Yo creo que si vamos un poquito a la historia de América Latina, ¿qué es lo que ha pasado en América Latina? Que cada vez que algún país intenta hacer un modelo diferente, es decir, salir, porque habría que recordar que el mundo se conformó desde el imperialismo de Lenin, que nos lo manejaba desde el siglo pasado. Hay dos regiones, se llamaba por la CEPAL, ¿no? Con Raúl Previch, países centrales, países periféricos y ahora subdesarrollados, desarrollados, y en este momento seguimos igual, norte global y sur global. Es decir, ¿cuál es la relación entre esas dos regiones? Sigue siendo la misma. Asimetrías económicas, digamos, unas diferencias verdaderamente impresionantes, el dominio total del norte sobre el sur. Entonces, sobre América Latina, ¿qué es lo que estamos viendo? Que cada vez que algún país intenta movilizar sus fuerzas hacia digamos, hacia la izquierda, hacia un progresismo, ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Mover todas las fuerzas para evitarlo. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora con Cuba? No solamente es draconiano lo que hace contra Cuba, es draconiano lo que hace contra Venezuela. Es una cosa verdaderamente lamentable, porque ahora más que nunca esa cuestión de América para los americanos resulta que le da todo el poder a Estados Unidos, porque América es ellos. Y entonces, claro, tenemos gravísimos problemas. ¿Cuál es la única manera? Y eso lo ha dicho la CEPAL, lo ha dicho los teóricos latinoamericanos excelentes. La única manera es que nos regionalicemos. Algo que siempre ha impedido Estados Unidos. No hay manera de buscar una región integral. Esa región integral de Latinoamérica, que eso es lo que tendríamos que hacer a partir de ponernos de acuerdo con la CEPAL, por ejemplo, que nos juntemos en realidad con las cuestiones que realmente estamos en las mismas. Dejemos atrás las dificultades, dejemos atrás lo que no estamos de acuerdo. Pero hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo. No hay de otra. País solo con Estados Unidos, México solo con Estados Unidos no puede hacer nada. Y lo estamos viendo. Nos están regresando a todos los migrantes. Hay una expulsión de migrantes indocumentados, pero además criminalizando a los migrantes, que es una barbaridad. Entonces, claro, yo creo que América Latina sola no puede realmente hacer nada. País por país no puede hacer nada. Tenemos que buscar realmente la integración latinoamericana, la integración regional, a partir de un esfuerzo muy grande de desarrollo. Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer, me parece. Y dos, lo que parecen ser contradicciones, entonces, Ana María, respecto a México, de donde tú nos estás hablando, y es que por un lado tiene un tratado, entre comillas, de libre comercio, pero ya ha tirado la frase de que podría, énfasis en podría, aplicar aranceles de hasta el 25% ya pensando en febrero. Eso una parte de mi pregunta. Y la segunda parte, también tu reacción ante el desplazamiento de tropas militares. Habla él de 1.500 soldados en la frontera con México. ¿Cómo es tu lectura de esos dos acontecimientos? Lo de los impuestos, lo de los aranceles es simplemente inaceptable. Como a un socio se le ponen aranceles. Y además la presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado muy claramente que no tiene ninguna razón, porque en realidad se está poniendo aranceles porque se supone que se están haciendo una serie de movimientos por parte de China, que además China no tiene nada que ver en esto. Es más, China vende más a Estados Unidos directamente que lo que hay en México. Entonces, claro, ese aplicar 25% de aranceles es un tiro en el pie para ellos. A nosotros nos afecta, por supuesto, pero a quien va a afectar muchísimo es a los consumidores de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que, bueno, desde mi punto de vista, ahí
el Tratado de Libre Comercio, desde mi punto de vista, fue, digamos, como la forma más neoliberal con la que nos juntamos con Estados Unidos, nos unimos a Estados Unidos, y esa hay que realmente es muy difícil salir de ella, pero hay que buscar renegociarlo. Pero ahora nos plantan 25%, y entonces, ¿cuál es nuestra principal exportación hacia Estados Unidos? La principal son los coches. ¿De dónde son los coches? Son de Estados Unidos. Es una barbaridad. O sea, todos ellos son coches. Eso empezó a hacerse desde el Tratado de Libre Comercio, donde había esa cuestión de ir a las partes subdesarrolladas, las partes de la producción, en donde se utilizaba a la fuerza de trabajo barata. Por eso están aquí. Pero claro, ahora si les planta el 25%, entonces, ¿a quién va a afectar? Sí nos va a afectar a México, evidentemente, pero a quién va a afectar es a los consumidores de Estados Unidos. O sea, en ese sentido, realmente me parece que es una verdadera barbaridad. Y luego hablemos de la militarización. En realidad, hace muchos años, en los años 80, habría que recordar que justamente en los años 80, 90, hubo una militarización de la frontera. Estados Unidos, entrando a la cuestión de la globalización no liberal, ¿qué es lo que hizo? O sea, en realidad planteaba que sí, libertad para movimiento de mercancías, movimiento de capitales, pero no de personas. Entonces, ¿qué es lo que hizo al no pensar que había que detener a los migrantes, que había que detener a las personas? Militarizó el país. O sea, las fronteras, eso es desde antes. Y ahora lo vuelve a decir, pero en realidad siempre ha habido. ¿Por qué lo hace? Porque es una forma realmente, primero, de vulnerar la migración, vulnerar a los trabajadores. El hecho de decir que son innecesarios, que además es una invasión. Eso es una barbaridad, porque en realidad, si son indocumentados, es justamente por haber militarizado la frontera y haber dicho, vas a pasar, porque además los necesitan en Estados Unidos, vas a pasar, pero vas a pasar indocumentado. Entonces están en el limbo jurídico desde hace 20, 25 años, muchos de ellos pagando impuestos. Es más, hay un organismo muy interesante, el Pew Hispanic Center, en donde plantea muy claramente cuál es la importancia de los indocumentados en Estados Unidos, pero no hay manera de que les den los papeles, porque claro, es muy competitivo un migrante indocumentado que en realidad en el momento en que pretende cambiar alguna condición, lo primero que le dice el empleador, oye, tú eres indocumentado, que llamo a la migra. O sea, los tiene realmente, y así están. Entonces, al haber militarizado ya la frontera, eso pasó en los años 90, se reforzó la frontera, una migración que iba y venía se convirtió en permanente, evidentemente, porque lo primero que sale inmediatamente son los traficantes de personas, esa industria delincuente horrible, ¿no? Que abusan de los trabajadores, que abusan de los migrantes, se pone en marcha. Ellos ganan más, según Naciones Unidas, estos traficantes de personas ganan más que los narcos de las drogas. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasó? Entonces empezó a mantener, o sea, lo que decía un autor de Estados Unidos, no hay nada más permanente que la migración indocumentada, evidentemente, porque costaba muchísimo, cada vez había que pasar por lugares más peligrosos y además cada vez más caro. Entonces empezaron a quedar. Por eso, de esos 12 millones de indocumentados que han estado pasando, 4 o 5 millones son mexicanos y se han quedado. Porque claro, llevan, pero además es una barbaridad, porque llevan, no, yo los he entrevistado a muchos de ellos. ¿En dónde están? En la agricultura, que es muy peligrosa, la verdad, la agricultura es muy riesgosa y están, por ejemplo, en las industrias polleras, en las industrias de la carne, del pescado, que son industrias muy riesgosas, son muy riesgosas, muy críticas. Ahí están. Entonces, claro, ahí claro que no quieren estar los nativos, porque son justamente de mucha explotación y además el problema es que los nativos pueden decir, yo no quiero eso porque tengo el seguro de desempleo. Entonces pueden ir 2 días y luego pues ellos pueden escoger, son selectivos, pero para eso tienen a los migrantes. Entonces es una canallada que en este momento
Estados Unidos diga que militariza la frontera, cuando en realidad han sacado a ese país también adelante en la construcción, en la agricultura, en los servicios. Además, no solamente en eso, hay gente altamente calificada también, o sea, desde luego, pero esos migrantes que llevan tantos años, que tienen hijos, que ya es la primera, segunda y tercera generación, porque estamos hablando de los años 90. Entonces, claro, lo que es muy interesante además, yo creo, de considerar, porque claro, ahí dice, bueno, los indocumentados. No, momento. Estados Unidos era líder de la agroalimentación, exportación agroalimentaria. Pero como vino la competencia asiática, vino la competencia europea, ¿qué es lo que hizo? Después de que firmamos el Tratado de Libre Comercio, que ya no podíamos competir los campesinos, se fueron justamente como migrantes indocumentados a Estados Unidos. Recuperó el liderazgo agroalimentario Estados Unidos, gracias a ellos. Entonces, claro, esas son las cosas que hay que realmente reflexionar. Entonces, lo que está haciendo en este momento es una canallada porque está violando los derechos humanos de esos migrantes. Son indocumentados porque ellos los quieren así. Ese es el problema. Pero por el otro lado, yo siempre he dicho que también hay que considerar que hay, por el otro lado, los países de origen no tienen que cambiar. O sea, los países de origen, muchos de ellos, los que han tratado de cambiar a un modelo de izquierda, un modelo como los hemos visto, ¿no? Indudablemente, cambia la migración inmediatamente. Pero cuando se aplica el modelo neoliberal y están en combinación con Estados Unidos, son además las élites de esos países están en conjunción con las élites de Estados Unidos. Entonces, sí que se vayan. O sea, ellos siguen riquísimos en sus países. Entonces, hay que hacer un esfuerzo muy grande de decir, esto se tiene que terminar. Es decir, tenemos que terminar esa migración forzada, que quiere decir que no tiene lo que tiene que tener en su país, que es el derecho al desarrollo. Se está violando su derecho al desarrollo. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar justamente ese modelo para que en lugar de ser una migración forzada, sea una migración opcional, no por necesidad, que la migración es un derecho humano, pero tiene que ser por opción, no por esa necesidad que como los hemos visto en las caravanas en México y demás. Ana María, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ana María Aragonés, directamente desde Ciudad de México. Ana María, catedrática de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos hablando sobre la economía bajo la presidencia de Donald Trump. Ya regresamos. Continuamos hablando con Ana María Aragonés, directamente desde Ciudad de México. Ana María, catedrática de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos hablando sobre la economía de Estados Unidos bajo la nueva presidencia de Donald Trump. Y en general, Ana María, a nivel global, el presidente Trump ha dicho, por ejemplo, en estos días pasados, en el foro de Davos, en una transmisión a través de los videos, de que toda persona en este planeta está bienvenida a venir a producir a Estados Unidos, donde según él tendría las mejores propuestas, digamos, desde el punto de vista de impuestos, pero, como es bastante habitual en Trump, pero de no hacerlo tendría que someterse a tarifas, a prácticamente impuestos excesivos. ¿Cómo va a funcionar? ¿Va a ser así con China, con Europa, con Asia, con todo el mundo? Si no me compras lo mío, te castigo.
Eso es lo que dice, pero es muy fácil decirlo. O sea, en realidad es más difícil que lo aplique. Por supuesto, lo que está creando es un caos espantosísimo en el mundo, porque cuando ayer en Davos justamente decía eso, pues mucha gente hasta se rió porque decía, bueno, pues ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, parece una verdadera locura, ¿no? Pero en realidad no es posible. Él tiene, Estados Unidos tiene, no, no es de ahora, desde hace tiempo, o sea, está, por supuesto, el enemigo en este momento es China, porque China le está ganando la partida, pero en lugar de ponerse a ver por dónde hacemos más competitiva mi propia economía, lo que está tratando es de destruir a China para que ellos puedan hacer cosas. Eso es totalmente, es una locura. O sea, verdaderamente es totalmente imposible. Y China, está, claro, está haciendo unas cantidad de cuestiones de infraestructura, de un montón de cosas, de la ruta de la sed. Ellos siguen trabajando. Entonces, claro, es absolutamente imposible. No se puede. Y también el tema de Rusia que parece ser menos confrontacional que lo que había sido, digamos, la posición de Biden. ¿Tú lo lees así también? Sí, totalmente. Sí, ahora además ya le bajó porque te acuerdas que primero era 25 aranceles a Canadá y a México. Y además se quiere quedar con Canadá. Bueno, pero además contra China era el 60% de aranceles. Ahora parece que le bajó a 10, ¿no? O sea, y entonces China sigue insistiendo, claro, ellos son milenarios, ¿no? Entonces dicen, no, pues hay que buscar, o sea, en realidad tienen un espíritu de tranquilidad, ¿no? Que me parece realmente excelente, porque la tienen ganada, ese es el problema. No va a poder destruir a China con aranceles. China sigue adelante. Y además China lo está haciendo muy bien porque China está en África, China está en América Latina y está siguiendo, haciendo cosas muy interesantes. Están haciendo eso ahora, por ejemplo, ese puerto en Perú, bien interesante. Hay otro que va a ser un canal importantísimo que va a ir desde la India hasta Moscú, otro canal, otro muy interesante de infraestructura, le está ganando. Entonces, este señor, que parece un loco, que no está loco, o sea, en realidad lo que pasa es que es una mala persona y además muy ignorante, me parece, pero no puede con China. A China no se le acaba con aranceles, de ninguna manera. Ya no es la China de hace muchos años, no, para nada. Es una China fuerte. Además es una China que cuando propone integrarse o hacer cuestiones con los países, lo primero que dice es cada uno su soberanía. No es como Estados Unidos, que te implica que tienes que hacer lo que él quiere. Aquí hay una situación totalmente diferente. Hay como un acuerdo muy interesante en ese sentido, como la posibilidad de una, ¿cómo se llama esto? Un camino para América Latina que no sea alineado, no como antes, que era alineado y no te quedaba de otra más que con Estados Unidos, sino alineado cada uno su soberanía. Y eso es lo que está pretendiendo China. Entonces es impresionante lo que está pasando. No lo va a acabar, no va a acabar con China. Por último, entonces, Ana María, el tema de los BRICS. Los BRICS siguen integrando nuevos países, cada vez el comercio directamente entre los miembros del BRICS sigue aumentando y lo hacen en sus monedas respectivas, evitando entonces la utilización del dólar, es decir, la amenaza de lo que el presidente Trump lee como el intento de la desdolarización. Ya por lo menos en su retórica dijo que otra vez, va a castigar con aranceles del 100% a todos los países del BRICS para evitar que entonces el fenómeno de la desdolarización avance. ¿Cómo lo lees? No, pues es una locura. Claro, cuando dijo, yo les voy a poner el 100% a estos del BRIC. Estos, pero ¿quién es? O sea, ¿cómo se cree con la fortaleza? Está bien que ha destruido al mundo, pero ya no. O sea, yo creo que los BRICS son una maravillosa propuesta porque es justamente desdolarizar. ¿Y por qué es esto además? No solamente en las propias monedas, que me parece muy bien hasta que se logre a lo mejor una moneda común, pero lo que me parece muy bien que es una forma de salirse de las sanciones. Quien ha provocado eso es Estados Unidos con sus sanciones. Es una manera de salirse de eso.
son draconianas. Entonces, a mí me parece excelente, me parece, además, hay muchas posibilidades de que tenga, porque tenemos que buscar el sur cómo nos juntamos. ¿Y qué es lo que hacemos? Para que no se, para que sea realmente el desarrollo. Cada país, como tú dijiste muy bien, de momento es desdolarizar, no encontrar nueva divisa, pero cada país puede comerciar con su propia divisa, lo cual es excelente. Entonces me parece un paso extraordinario y yo lo que espero es que mucha gente, muchos países integren a los BRICS. Ana María Aragonés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, mil gracias por la invitación, estuve muy contenta. Gracias.